en el Zoom con el senador, el presidente del bloque de Senado de Juntos por el Cambio, el senador por Formosa, Luis Naidenov. Senador Naidenov, muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. De arranque le quiero hacer ver un video que me han mandado la gente de Formosa con una agresión a un periodista por parte del intendente Basualdo. Es muy reciente esto, yo no sé si usted ha tenido posibilidad de verlo, pero lo quiero compartir con usted para que me cuente qué significa eso. Aumenta el nivel de autoritarismo, hay censura como ya conocemos. Primero lo saludo y le digo buenas noches como corresponde, senador. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, la verdad me gustaría compartir el video porque esta agresión no la vi por ningún medio. Bueno, nos acaba de mandar la gente de allí en Formosa. Lo compartimos entonces, senador Naidenov. ¿Cómo no? Mira qué genial. Estos son los patateros de usted, Basualdo, ¿eh? Estos son los patateros de usted, Basualdo, ¿eh? Mira, Basualdo, pare esto, Basualdo, ¿eh? Pare esta agresión a la prensa, Basualdo. No soy como usted, yo trabajo con el Estado. Basualdo, pare esta agresión a la prensa, Basualdo, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? La verdad que me produce un nivel de indignación y de rebeldía porque hay gente que está desprotegida, periodistas humildes que están laburando, tratando de reflejar lo que pasa. ¿Quién es Basualdo y qué está pasando allí en general en Formosa y si conoce en particular esta situación, senador? Las Lomitas, el hijo es el presidente del Consejo Deliberante de las Lomitas y esto tiene que ver, para entender los abusos y atropellos que se cometieron y que se cometen en Formosa en el contexto de pandemia, hay que entender el régimen que nos gobierna hace muchísimos años. Esta es una provincia monocolor, desde el 83 a la fecha no existe alternancia y donde no hay alternancia la democracia está en deuda. Y a partir de la irrupción de Infran y de la copia del modelo Santa Cruz de reelección indefinida. Me parece a mí que la pandemia lo que ha reflejado, Alfredo, es la fractura expuesta de una sociedad. Por una parte, el autoritarismo a mansalva y por la otra, la decisión de un gobierno autoritario de ejercer con mayor vehemencia el control social. Estos abusos tienen que ver con la idea del control social. Este es un Estado que te controla, este es un Estado que te pisa, este es un Estado que no tolera la libertad de prensa y este es un Estado fundamentalmente que no tolera los niveles de libertad del propio ciudadano. Ahora, ¿qué pasó en pandemia? La gran diferencia con los años anteriores. La pandemia igualó a los ciudadanos de Formosa. Cuando nosotros en los años anteriores denunciábamos los atropellos y abusos del gobierno de Infran, bueno, parecía ser que la libertad era una utopía o reservada a un sector minoritario de la sociedad. En pandemia no se salvó nadie. Con los centros de aislamiento aislaron a los portadores asintomáticos. Los mezclaron en los centros de aislamiento, que fueron centros de privación de la libertad, con los que tenían que ingresar a la provincia y los obligaban a recluirse 14 días, no en su domicilio, sino en los propios centros de aislamiento. En segundo lugar, Formosa vivió una especie que superó, digamos, de cercenamiento de libertad que estuvo en un grado superior al estado de sitio. Porque no solamente se vulneraron los derechos, sino que prácticamente lo que se vio es la peor cara de la degradación democrática desde el 83 a la fecha. Entonces, lo que pasa en las Lomitas, los atropellos de Basualdo, es un denominador común y moneda corriente en la provincia. Lo vemos cerca de Lomitas. En los últimos días los medios informaron lo que está pasando en Laguna Yema, donde el gobierno de la provincia... Ahora bien, lo que sucede en Formosa puede ocurrir porque existe el respaldo del gobierno de la nación. Claro. Todos los organismos de derechos humanos. Usted sabe, Alfredo, que nosotros con el diputado Mario Negri denunciamos los abusos ante organismos internacionales. Intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino Michelle Bachelet. También Amnistía Internacional denunció la vulneración de estos derechos. Y lo que no se equilibra en la justicia, o cuando los fallos no alcanzan, bueno, ahí tiene que estar el poder político para definir y poner las cosas en su lugar. Lamentablemente en Formosa, que parece un Estado cercado, un Estado al margen de la ley, bueno, esto se da
por el fuerte acompañamiento del gobierno de la nación. Sin duda. Es el gobierno nacional quien tiene que garantizar los derechos humanos fundamentales en el territorio nacional. Claro. Es el gobierno de la nación quien tiene que garantizar el tránsito interjurisdiccional en el territorio nacional. Y Formosa tenía su propia aduana interior, se cobraban 5.000 pesos para que un ciudadano pueda ingresar a pesar de tener un PCR negativo. Y hoy vemos el peor rostro de un gobierno que tocó fondo. Bueno, la pandemia fue el traje a medida de gobiernos autoritarios. También fue un desafío la pandemia para la política. El desafío de la pandemia es poner, en evidencia las grandezas o las miserias de la política. Bueno, lo que se ve en Formosa es la miseria política al palo. Y además hay que recordar que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso como ejemplo de ser humano y de gobernador a este señor feudal llamado Gildo Infran.